La biología del siglo XIX ya está preparada para extender el análisis de la organización a un nuevo nivel estructural más fino. De la macroorganización, que es justamente la que el zoólogo intenta discernir a través del plan que coordina las funciones vitales y que subyace a la confusión de los órganos, surge una microorganización que se manifiesta en lo más ínfimo de los cuerpos vivos. La estructura íntima de los cuerpos organizados, su composición elemental es la que les confiere una cualidad especial a los seres tras la diversidad de las formas, así como una consistencia y un conjunto de propiedades de las cuales está desprovista la materia inorgánica. Se suele decir que la célula fue descubierta en el siglo XVII. Ciertamente, fue en este siglo que fue observada por primera vez. No obstante, el sentido de lo que se considera como célula y, estrictamente hablando, su descubrimiento, no fue establecido sino más tarde. Si bien los primeros microscopios les permitieron a Robert Jacques Malpighi, Gru y a Louis Hooke distinguir en los cortes de corchos o de ciertos parénquimas filas de alveolos que Hooke nombró como células, tales estructuras carecían de función, no se sabía qué hacer con ellos y por lo mismo no era posible su generalización a los seres vivos. Cuando Maupertuis y Buffon introducían discontinuidades ante la vieja noción de la continuidad de la materia mediante la noción de una composición elemental, no hacían más que comportarse como buenos discípulos de Newton. Moléculas orgánicas y partículas vivas no eran más que conceptos que trataban de reencontrar en los seres vivos la naturaleza discontinua de la materia y un medio para ordenar el mundo de los vivos conforme al de las cosas, en función de la mecánica del siglo XVIII. Un modo de adaptar la lógica que rige en la materia de lo inerte en los seres vivos. Para este fin, es decir, para adaptar las propiedades de los seres vivos a la estructura de la materia era necesario apelar a un tipo de moléculas de carácter especial y exclusivas de los seres vivos. A fin de cuentas, la composición de los seres vivos no se distinguía de la de las cosas más que en su naturaleza. Para el siglo XVIII, el constituyente elemental de los cuerpos vivos era el último término del análisis anatómico, lo que se encontraba al separar tendones, músculos y nervios, a saber, la fibra. Con todo, en la mayoría de los órganos la fibra era un ente de razón, un conglomerado de moléculas que ligaba a una sustancia viscosa, el gluten. Con Haller, solo existía un tipo de fibra que formaba todos los órganos. Las mismas fibras se entrelazaban formando una trama continua que se extendía del hueso al tendón, del tendón al músculo y del músculo al nervio. La disposición de las fibras, la consistencia de la red que formaban, la cantidad de líquido retenido en las mallas era lo que le daba a un órgano su dureza o su blandura, su rigidez o su flexibilidad. La situación cambia con la biología del siglo XIX. Tras la diversidad de las formas, los mismos órganos siempre cumplen las mismas funciones. Ya no se habla de la diferencia entre órganos en términos de diferencias entre animales. Ya no es una cuestión de si se trata de un animal de sangre caliente o de sangre fría, o si es un mamífero o un reptil. Ahora se habla en términos de los órganos en sí mismos y sus semejantes funciones. Se habla de tendones o vasos, huesos o membranas, los cuales pueden desempeñar una misma función y por lo mismo tener una naturaleza semejante. Si hay una diferencia entre un músculo de rana y uno de paloma, ya no se establece esa diferencia en razón de que pertenecen a dos animales distintos, un batracio y un ave. Más bien la diferencia existe porque tal músculo guarda relaciones de vecindad con distintos órganos, por diferentes circunstancias exteriores y, en última instancia porque cumplen dos funciones distintas. Se puede observar entonces, que si los órganos cumplen con una misma función, tendrán una unidad estructural semejante. Con Pinel y Bichat se cumple lo inverso. Si los órganos tienen distintas funcionalidades, su composición debe variar, puesto que sirven para distintos fines y lo que los compone debe ser distinto para justamente satisfacer el rol que poseen. Dice Bichat, una mínima reflexión basta para concebir que los órganos deben diferenciarse no solo por la disposición y entrecruzamiento de la fibra que los forma, sino también por la naturaleza de dicha fibra. Entre ellos debe haber tanta diferencia de composición como de tejido. Lo que le da sus propiedades a los órganos no es solamente su forma, sino su naturaleza, es decir, la especificidad del tejido que lo constituye. En apariencia, los tejidos de los que están compuestos los órganos son de gran diversidad. Pero esto no es más que apariencia.
El tejido no determina al órgano en sí mismo y por lo cual no habrían diferentes tejidos para cada órgano. El tejido caracteriza al sistema, es decir, al sistema nervioso, vascular, muscular, óseo, etc. El sistema representa, por así decirlo, un punto de articulación entre la anatomía y la fisiología. Los cuerpos vivos están ocupados por capas de tejido, láminas membranosas que se extienden sobre varios órganos y dividen el espacio corporal en grandes dominios funcionales. El órgano solo representa un sector particular de un dominio, la conformación que reviste el tejido en un sector del sistema. Así, sea cual sea la localización y las relaciones de vecindad que guarda el órgano, hay que relacionarlo simultáneamente con su sistema para determinar su función y con su tejido para comprender sus cualidades. De esta manera, la aparente diversidad tisular queda reducida a un número más pequeño, entre 10 y 21, según los anatomistas. Para Bichat, la naturaleza es siempre uniforme en su proceder. Avara en los medios que utiliza, pero siempre pródiga en sus resultados. La naturaleza modifica de mil maneras algunos principios generales, lo cual constituye nuestra economía y sus fenómenos. Si se clasifican las membranas según su estructura, propiedades y funciones pueden distinguirse dos grupos. Uno serían las membranas simples cuya existencia aislada solo establecen relaciones de organización indirectas con las partes vecinas. Otras serían las membranas compuestas, que resultan de la reunión de dos o tres membranas simples y que combinan caracteres a menudo distintos. Es en los tejidos donde residen las propiedades vitales y por su asociación resultan los atributos de los organismos. Cada estructura está cortada de un tejido, así como los vestidos de una tela. Así como un cuerpo vivo está formado por una concatenación de órganos cada uno con su propia función y todos concurren a las propiedades del todo, los órganos están formados por la concatenación de distintos tejidos, cada uno con su propia función, y esa intrincación da una serie de cualidades a la estructura en su conjunto. Basta con un número reducido de tejidos para asegurar la variedad de los seres vivos. Bichat menciona que la química tiene sus cuerpos simples que forman cuerpos complejos mediante todas las combinaciones posibles. De igual modo, la anatomía tiene sus tejidos simples cuyas combinaciones forman los órganos. Con Bichat aparece un nuevo nivel de organización suplementario, intermedio entre el órgano y la molécula. Para el anatomista el tejido constituye el último término del análisis, es decir, aquello a lo que puede reducirse un cuerpo con ayuda del escalpelo y las tijeras. Las propiedades de un organismo y sus partes no residen en las moléculas que los componen. Cuando las moléculas pierden su organización, las propiedades desaparecen. Es justamente la organización de las moléculas en tejidos lo que confiere sus propiedades al organismo. No se trata de una molécula en particular, sino que es la organización de ellas lo que da sentido al todo. Los tejidos son las materias primas destinadas cada uno al ejercicio de una función particular. Habrían tejidos específicos para los cartílagos y para las glándulas, así como hay tejidos para las camisas y los abrigos. La misma palabra tejido hace referencia a la continuidad de la estructura. El ser vivo está compuesto de láminas ininterrumpidas, extensiones que se enrollan convirtiéndose en órganos que se unen, se envuelven unas a otras y se prolongan de una estructura a otra. La complejidad de los sistemas funcionales se resuelve por la simplicidad de la combinatoria anatómica. La continuidad del tejido responde de cierta manera a la totalidad del ser vivo, como lo exige la biología de comienzos del siglo XIX. Ya no se puede concebir a los cuerpos vivos como una simple asociación de elementos como creían Maupertuis y Buffon. Aun cuando alguien como Oken intenta encontrar una composición elemental en los seres vivos, no concibe a los elementos como unidades autónomas, sino como unidades que se funden en la totalidad y de esta forma no son independientes. La nueva idea de Oken, de la que poco a poco va surgiendo la teoría celular, consiste en establecer un acercamiento entre los cuerpos de los animales grandes y los seres microscópicos, de ver los grandes como compuestos de los pequeños y de concebir los seres vivos grandes como la conjugación de seres vivos más simples. Tanto la carne animal y los tejidos vegetales abandonados a su suerte se descomponen en una infinidad de infusorios. Cada uno de estos seres minúsculos parece estar constituido de una gota de mucus, de la misma sustancia viscosa presente en todos los seres vivos.
Para Oken, los pequeños animales así liberados tras la muerte representan en realidad los elementos que constituyen a los seres vivos y que, dispuestos en alveolos o células, forman los tejidos. No obstante, para que un animal siga siendo una totalidad, las células no deben simplemente estar amontonadas como granos de arena. El mismo Oken dice, así como el oxígeno y el hidrógeno desaparecen en el agua, aquí se produce una verdadera interpenetración, un enlazado y una unificación de todos los animálculos. De esta manera se vence la incompatibilidad entre la idea de una composición elemental de los seres vivos y la de su totalidad. Se entiende al ser vivo como una integración de un gran número de unidades y su descomposición como una desintegración. Las unidades elementales no pueden simplemente unirse y conservar su individualidad en un ser complejo. Deben fundirse en una nueva individualidad que las trasciende. Las partes se disuelven en el todo. Esta nueva actitud de la biología transforma la forma de ver la estructura íntima de los seres vivos. Para el siglo XVIII, la idea de unas partículas vivas que por afinidad concurren en el organismo no era más que un aspecto de la combinatoria por la cual todos los cuerpos del universo se constituyen. Las moléculas orgánicas no eran más que una categoría de elementos exclusivos de los seres vivos. Dada su indestructibilidad, éstas podían pasar a ser parte de nuevas combinatorias en otro ser vivo, una vez que otro haya perecido. Las propiedades del ser vivo no eran más que la expresión de la suma de las propiedades de cada molécula constituyente. Esto cambia de sentido en el siglo XIX. El foco ya no está en las formas sino en la organización de lo viviente, y por lo mismo la biología puede establecer un acercamiento entre los organismos más complejos y los más simples. Al hacer a los más simples los constituyentes de los complejos, la biología busca un común divisor en los seres vivos, la unidad animal o vegetal por así decirlo. Esta unidad ya no puede ser una molécula, un elemento inerte o un trozo de materia. Tiene que ser un elemento ya dotado de vida con la capacidad de moverse y nutrirse, es decir, con todas las facultades de la vida. Pero un animal o una planta no puede identificarse con una multitud de seres pequeños e independientes. Para considerar un organismo en su unidad, coordinación y regulación como compuesto de seres más pequeños hay que admitir que estos no están simplemente asociados, sino que deben de estar integrados. Las unidades deben amalgamarse en una unidad de orden superior. Deben de abdicar de toda individualidad ante la del conjunto. Bajo esta condición se puede concebir al ser indivisible como compuesto de unidades elementales. En esta concepción el organismo aparece como un monolito y no tanto como una colectividad. Una vez que se ha admitido tal relación entre los cuerpos vivos y sus unidades elementales es que adquiere sentido la estructura celular, las formas alveolares que se distinguían con ayuda del microscopio en el siglo XVII. En los años venideros, se irán acumulando una serie de observaciones referentes a la composición de animales y vegetales, así como de su reproducción. Esto es así porque, como habían previsto Maupertuis y Buffon, la composición de los seres vivos va de la mano de su reproducción. Al descomponer a los seres vivos en células, cada una dotada de vida, la teoría celular da al proceso de reproducción un significado y un mecanismo. Estos años son justamente la época en que el poder de resolución del microscopio se ve aumentado por la incorporación de las lentes acromáticas. Se examina toda clase de tejidos y en todas partes aparecen vesículas, utrículos, células más o menos apretadas, separadas en ocasiones por meatos. En primer lugar, se observan en las plantas, puesto que su tamaño y forma se logra apreciar mejor en ellas. Después se observan también en los tejidos animales. Incluso hay ciertos seres microscópicos que parecen ser una sola célula. Una ameba, por ejemplo, no tiene órganos diferenciados. Dujardin las describe como una simple gota de sustancia glutinosa, insoluble en agua, que se adhiere a las agujas de disección y se deja estirar como mucus. Esta sustancia que Dujardin nombra como sárcoda, será rebautizada como protoplasma por Purkinje y von Moll. Cuando se disocian los tejidos con ácidos o con calor siempre aparecen las mismas vesículas delimitadas por membranas. También se inyectan colorantes para colorear ciertas regiones en favor de otras. Poco a poco, la célula deja de verse como una simple gota de mucus y se empieza a entrever como un edificio en el que se distinguen zonas de aspecto diverso, cavidades y granulaciones con movimientos incesantes.
En todas las células se distingue una masa más densa y oscura que Brown denomina como núcleo. Si cual sea su forma y localización, si está en una planta o un animal, las células presentan un aspecto general como si siguieran un plan determinado para todas. Bajo estas observaciones, todo ser vivo se resuelve como una yuxtaposición de unidades. La mayoría de los histólogos llega a la misma conclusión que Sladen generaliza para las plantas y Svan para los animales bajo la forma de una teoría celular. Pero la teoría celular no se reduce a una cuestión de estructura. Con Svan, la posición y el papel de la célula dan un giro. La célula deja de ser el último término del análisis de los seres vivos y pasa a ser la unidad que detenta todas las propiedades de lo viviente, pasa a ser un punto de partida de todo organismo. Svan dice, las partes elementales de los tejidos están formadas de células según modalidades semejantes, aunque muy diversificadas, de modo que se puede decir que existe un principio universal de desarrollo para las partes elementales de los organismos y este principio es la formación de las células. Lo interesante no es el hecho de que todos los tejidos que se observan al microscopio presenten células, sino que la célula manifieste todos los atributos de lo viviente, que represente el punto de partida necesario de todo cuerpo organizado. Es en este punto que la nueva teoría celular pone freno al vitalismo de esta época al contradecir una de las ideas de su fundamento. Para distinguir a los seres vivos de los inanimados fue necesario postular al ser vivo como una totalidad indivisible. Para el zoólogo, el anatomista y el químico de lo orgánico, la vida debía residir en la totalidad del ser vivo, en su conjunto entero, en el organismo tomado en su plenitud, no en tal o cual órgano, parte o molécula. Al no poder descomponerse en elementos de orden simple, la vida permanecía más allá de cualquier análisis y desafiaba cualquier interpretación. De ahí la necesidad de encontrar en la estructura íntima de los seres una continuidad sobre la que fundamentar la trama de los tejidos de Bichat y la fusión de las células en la masa infusional de Oken en la que se sumergía la individualidad de cada elemento. Son justamente las ideas de totalidad y continuidad las que Svan cuestiona al tomar en consideración, no ya la composición elemental de los seres vivos, sino las causas que rigen dos de sus propiedades fundamentales, a saber, la nutrición y el crecimiento. Si se adopta la perspectiva vitalista, hay que tomar las causas de estos fenómenos en el organismo en su conjunto. Por la combinación de moléculas en un todo es por lo que se produce una fuerza que da al ser la capacidad de extraer materiales necesarios para el crecimiento de cada una de sus partes. Ninguna de ellas tiene la capacidad en sí de nutrirse y desarrollarse. Pero también se puede considerar que las moléculas en las células están configuradas de tal modo que es posible que tales moléculas atraigan a otras y así la célula puede crecer de manera autónoma. En ese caso, las propiedades del ser vivo no se pueden atribuir a la totalidad en sí, sino a cada parte tal que cada parte posee una suerte de vida independiente. Para Svan, las observaciones hechas en plantas y animales apoyan este punto de vista. ¿Acaso el huevo de los animales no es más que una célula capaz de crecer y multiplicarse por sí misma? Ello es especialmente cierto para el caso del huevo de las hembras que se reproducen por partenogénesis, ya que en tal caso no se puede recurrir a una fuerza que explica la fecundación, que es la espora de la que nacen algunos vegetales inferiores. ¿Acaso no se pueden quitar fragmentos de ciertas plantas sin que los trozos pierdan por ello su capacidad de multiplicarse fuera del organismo? Entonces, no existe una razón clara para dotar de propiedades particulares a la planta tomada en su conjunto. La causa de la nutrición y el crecimiento no reside pues en la totalidad del organismo, sino en sus partes elements como concluye Svan. De este modo, la resolución de los seres vivos en unidades elementales no suprime la capacidad de crecer, multiplicarse y nutrirse. La especificidad de lo viviente no es el atributo del organismo tomado en su totalidad. Como dice Sladen, cada célula lleva una doble vida. Una vida autónoma con su desarrollo propio y otra vida dependiente por el hecho de ser una parte integrante de la planta. El organismo ya no puede considerarse como una estructura monolítica o una especie de autocracia cuyo poder escapa de los individuos que la conforman. Más bien se trata de un estado celular, una colectividad en la que cada célula es un ciudadano. Pese a seguir un plan específico, las diferentes células adoptan en el organismo ciertos tipos y cumplen funciones diferentes según estén localizadas en tejidos distintos.
Cada una ejecuta alguna misión en función del bien común. En la colectividad celular hay una repartición de tareas y una división del trabajo. La existencia de un ser es el resultado de la cooperación de sus partes. Si bien el organismo determina las condiciones de su existencia, no es la causa de ella. Entonces es a la célula a la que hay que atribuir las propiedades de lo viviente. No necesariamente en función de una fuerza misteriosa al servicio de una inteligencia suprema, sino más bien como el resultado de la configuración particular de las moléculas que les permite a las células efectuar ciertas reacciones químicas. Svan menciona que estos fenómenos se pueden clasificar en dos grupos naturales. En primer lugar, los relativos a la combinación de moléculas que concurren en la formación de una célula y que pueden llamarse fenómenos celulares plásticos. En segundo lugar, los derivados de los cambios químicos que tienen lugar en las partículas que componen la célula misma y que deben llamarse fenómenos metabólicos. La célula puede contemplarse como un individuo separado de entorno por una membrana, pero si la membrana la separa del exterior, también es la que permite su interacción con el mismo y permite la asimilación de materia y el desecho de residuos. Para explicar la capacidad de la membrana de distinguir entre lo interno y externo, hay que atribuirle ciertas cualidades. Para Svan, no es necesario la presencia de una fuerza misteriosa. Las propiedades de la membrana se deben a la posición de los átomos que la constituyen. Para hablar de los fenómenos orgánicos basta con hacer intervenir fuerzas que, como las de la física, actúan según leyes estrictas de una necesidad ciega. La segunda faceta de la teoría celular se refiere a la producción de las células y los organismos. Es una cuestión de origen y no tanto de estructura y composición. Ya era de conocimiento de la época que una célula se divide para hacer emerger dos células. Siebold lo observa en protistas cuyas existencias dependen de una sola célula. El organismo puede concebirse como una colonia de protistas. A partir de un huevo, los cuerpos vivos se construyen en base a una serie de divisiones celulares en el huevo. Aunque Sladen y Svan afirmen que una población de células se multiplica por división, aún no es claro que toda célula provenga de otra. Se piensa todavía en una generación espontánea a partir de un blastema primitivo. Con Virchow se pierde la posibilidad de ver nacer células a partir de un magma orgánico. Afirma Virchow que donde sea que haya una célula debe haber otra que le haya dado origen, así como un caballo nace de un caballo y una planta de otra planta. La continuidad de las propiedades y las formas que se observa a través de las generaciones no solo aplica para los animales y las plantas, sino también para las unidades que los constituyen. De esta manera la teoría celular adquiere su forma definitiva. Con la teoría celular, las propiedades y la composición de los seres se basan en los elementos, más que en las exigencias de tal o cual sistema. El análisis de esta época ha dado contenido a la necesidad lógica de una combinatoria intuida por Maupertuis y Buffon. Si cual sea la naturaleza de un ser vivo, todos están construidos mediante las mismas unidades elementales. Es la disposición particular de las células, sus propiedades y su número lo que da sus propiedades y cualidades a los seres vivos, sean animales, plantas o microbios. Pero si la célula representa ya un grado de complejidad elevado, la estructura de los cuerpos se construye siempre a partir del mismo principio, tanto en el mundo vivo como en el inanimado. Con la célula, la biología ha encontrado a su átomo. La teoría celular transforma por completo el estudio de los seres vivos. Para averiguar las características de los seres vivos, de ahora en adelante se tiene que estudiar a la célula, su estructura, lo que tienen de común los diversos tipos de células. Lo que resulta más afectado por la teoría celular es el estudio de la reproducción de los seres vivos. Hasta ese momento la biología se había conformado con proseguir el análisis propuesto por el siglo anterior. Con las mejoras del microscopio y nuevas observaciones rigurosas se pudo superar el debate de la preformación y la epigénesis. Tras filtrar la simiente masculina Prevost y Dumas habían zanjado la necesidad de los animálculos en la fecundación. Además, se había descubierto que el huevo de las hembras no se ubica en el folículo visto en el ovario por de Graaf, sino en una masa blanquecina en el interior del folículo, cosa observada por von Baer. Por otro lado, se vuelve objeto de sistemáticas observaciones el desarrollo del embrión tras la fecundación. Se redescubren con mayor precisión todos los fenómenos vislumbrados por Wolf en el siglo pasado.
Lo que von Baer observa tras la fecundación no es el crecimiento de una miniatura de animal, sino la sucesión de fenómenos complejos de los que emergen progresivamente las formas y estructuras del futuro organismo. Al principio el huevo no es más que una bola que se segmenta en dos, luego en cuatro, y así hasta formar un gran número de alveolos unidos. Progresivamente se forman unos repliegues, unas hojas que se deslizan unas de otras, que se enrollan y se deforman dado lugar a protuberancias de las que nacerán los órganos. En una especie dada, el desarrollo del embrión se verifica siempre de la misma manera, según un mismo orden espacial y temporal, como si obedeciese un orden determinado. Primero tiene lugar un creciente perfeccionamiento del cuerpo del animal mediante la diferenciación histológica y morfológica. Después las formas esbozadas se van perfilando y precisando para dar lugar a estructuras más especializadas. Cuando se consideran especies vecinas en el seno de una misma familia, se pueden entrever semejanzas en el desarrollo embrionario. Es lo que von Baer llama como ley de las semejanzas embrionarias. Von Baer cuenta que dejó sin etiquetar 2 frascos de embriones en alcohol, por lo cual no podía saber a qué animal pertenecían los embriones. Podrían haber sido de mamífero, aves o lagartos, por lo que se muestra la gran similitud en el proceso de formación de la cabeza y el tronco de estos animales. Las extremidades de tales embriones aún no estaban desarrolladas, pero incluso siendo el caso no se sabría mucho, puesto que las alas y las patas se desarrollan a partir de una misma forma fundamental. Y lo mismo pasa con las larvas de las mariposas, las moscas y los coleópteros, las cuales se parecen incluso más que como lo hacen sus formas adultas. Con el análisis del desarrollo embrionario, se entreve de nueva cuenta la discontinuidad que ya había sido arrojada por la anatomía comparada. Comparando la segmentación del huevo, el desplazamiento de las hojas y el orden de aparición de las diferentes especies, von Baer no obtiene una serie continua de cambios a través del reino animal, sino unos grupos, unos tipos de desarrollo. Lo que se observa son 4 grupos que se corresponden a las 4 ramas postuladas por Cuvier. Mientras que el desarrollo embrionario es totalmente diferente entre los grupos, en el interior de cada grupo se manifiestan eventos semejantes. Más aún, las limitaciones que impone la organización restringen la variación de los eventos no solo espacialmente, sino también temporalmente. Las operaciones más importantes, más centrales y profundas se realizan primero. Dice von Baer, los rasgos más generales de un grupo aparecen antes que los rasgos más especiales. Las estructuras menos generales nacen de las más generales, hasta que finalmente aparecen las más especiales. Se puede reconocer en el desarrollo embrionario al vertebrado antes que el ave, es decir, lo más general antes que lo más específico. Es como si los embriones contaran una historia que todos los embriones recorren con un rigor estricto y en donde los menos perfectos se detienen en un punto antes de los más perfectos. De esta manera, el huevo ya no representa una estructura rígida de la cual emerge una forma prefigurada. Es el origen de un sistema en el que tiene lugar una serie de reajustes sucesivos, en las que cada etapa conlleva la posibilidad de la siguiente etapa. En su desarrollo embrionario, el ser vivo aparece como producto de una sucesión de eventos que se engendran unos a otros, como si la organización se extendiese a la vez en el espacio y el tiempo. No solo el tiempo del desarrollo individual que acompasa el deslizamiento de las hojas y la aparición de los órganos, sino también un tiempo más lejano que parece perfilar un nuevo tipo de relaciones entre ciertos seres vivos. El estudio de las anomalías en el desarrollo adquiere una nueva importancia. Con Broussais aparece un nuevo método de análisis de los seres vivos. En fisiología, un medio para la experimentación es la producción de desviaciones del estado habitual de un organismo para evaluar los fenómenos ligados a tal o cual función. No obstante, se puede lograr un resultado similar al evaluar los estados patológicos. Aquí la enfermedad se interpreta como una exageración o la deficiencia de ciertos procesos que tienen lugar en el animal sano. Por eso se preguntan los fisiólogos los medios por los cuales producir una desviación del estado normal de un organismo. Si el conocimiento del estado normal fisiológico del cuerpo es un instrumento para la interpretación de los estados patológicos, lo inverso también es cierto. Se pueden usar los estados patológicos para una correcta consideración e interpretación del funcionamiento de los seres vivos. La existencia de los monstruos cambia de significado. Ya no se puede atribuir su existencia a la cólera divina o alguna represalia por un acto o pensamiento contra natura.
Tampoco se puede considerar que estos seres han sido preformados al margen de la creación y esperan su turno para ver la luz del día. Las deformidades ahora se consideran como la consecuencia de un traumatismo en la etapa embrionaria del animal. Si se agitan huevos de gallina durante el periodo de incubación, los polluelos presentarán toda suerte de anomalías. Desde la perspectiva de alguien como Geoffroy Saint-Hilaire, los monstruos se podrían considerar como el resultado de una organización fatigada por producir laboriosamente cuerpos perfectos y que se toma descansos a su capricho. Pero esto cambia para tener ahora una imagen de un animal que fue herido en la vida fetal. La monstruosidad ahora es el resultado de lesiones sufridas por el embrión, fallos en la sucesión de eventos que dan lugar al animal, un error en la ejecución del plan. Se habla de anomalías, de irregularidades, de vicios de conformación derivados de una interrupción del desarrollo o de su retraso. Estas deformidades no son entonces productos del azar. Afectan más a ciertas regiones del cuerpo y a sus estructuras, como si la evolución de las formas hubiese sido solamente desviada. Hay un rigor dentro de la deformidad. Según Isidore Saint-Hilaire, la monstruosidad no es un desorden ciego, sino un orden distinto igualmente regular, igualmente sometido a unas leyes. Se trata, según sus palabras, de la combinación de dos órdenes, uno antiguo y otro nuevo. No todo es posible dentro de la monstruosidad. Estas deformidades siguen unas pautas específicas. Los monstruos pueden clasificarse al igual que se hace con los seres normales. Las anomalías obedecen a ciertas reglas de coordinación, correlación y subordinación. Algunas pueden heredarse, pero la mayoría procede de traumatismos acontecidos en el estado embrionario del animal. La teratología entonces va a proporcionar a la biología uno de sus principales instrumentos de análisis. Con el estudio del desarrollo embrionario y de las distintas etapas de sucesión de eventos quedan muy lejos las viejas teorías que todavía imperaban a principio de siglo. Sin embargo, la correcta interpretación de las imágenes del desarrollo tiene que ser confrontada con las células presentes en los tejidos. Las observaciones sobre la reproducción y el desarrollo embrionario contribuyen a la teoría celular, pero esta a su vez ayuda al esclarecimiento de aspectos diversos acerca de la generación. En definitiva, la simiente masculina no es otra cosa que una célula, así como lo es el huevo de las hembras, aunque con una función y forma distinta. La fecundación entonces consistiría en la fusión de dos células provenientes tanto del macho como de la hembra. La segmentación y formación de las hojas embrionarias visibles en el microscopio son el resultado de la división celular y la diferenciación progresiva de las células que se preparan para cumplir funciones específicas. Se concluye, dice Remarque, que todas las células del cuerpo adulto de un animal se han formado por la segmentación progresiva de la célula huevo en elementos morfológicamente similares y que las células que forman el esbozo de un órgano constituyen el punto de partida de todos los elementos reconocibles. La formación de un ser vivo es entonces una reproducción, una construcción que se renueva en cada nacimiento, generación tras generación. Aunque esta producción no se reduce al crecimiento de un pequeño ser preformado, tampoco se trata de una epigénesis total, es decir, a la organización repentina de una materia hasta entonces inerte. En el origen de todo ser vivo se encuentra siempre estas unidades que componen al ser vivo y que ya poseen todos los atributos de lo viviente. Las formas de reproducirse son variadas. Puede ser por escisión como los protistas, por partenogénesis a partir del óvulo materno como los pulgones, como la fusión de dos células germinales como en la mayoría de los animales y plantas. Pero, lo que es cierto es que todos los seres vivos se forman siempre a partir de un fragmento de organismo. La vida se transmite mediante una parcela de los progenitores que se separa de ellos para crecer y multiplicarse de manera autónoma hasta reproducir una organización semejante a la que formaba parte. Entre una generación y otro no hay una ruptura total. Siempre persiste una célula que se desarrolla progresivamente en un organismo. La vida nace de la vida y solo de ella. El niño no es más que la excrescencia de los padres. La célula asegura la continuidad de lo viviente. En el origen de todo organismo hay, por tanto, una unidad tomada de la precedente. Dicha unidad se divide por segmentación y las células así formadas se diferencian para cumplir funciones distintas, se asocian en tejidos y órganos y constituyen las estructuras de las que surge poco a poco la arquitectura del animal o la planta.
Las formas y propiedades de un ser vivo están determinadas por el número de células, la variedad de tipos celulares y su disposición. La combinación de las células asegura la diversidad de lo viviente. Pero cuando una célula se separa de un ser para formar otro, el segundo siempre se desarrolla a imagen del primero. De una generación a otra se repiten incesantemente los procesos de desarrollo, división y diferenciación, de manera que de la célula huevo siempre emerge la misma estructura, el mismo sistema. El plan de organización revelado por la anatomía comparada presupone la existencia de un plan de desarrollo que dirige la multiplicación de las células en el huevo. Si el plan es válido, si se ejecuta como es debido, el hijo se constituye a imagen de los padres. Si el plan se ejecuta mal, aparecen deformidades. La biología vuelve a enfrentarse al mismo problema vislumbrado por Maupertuis y Buffon, a saber, la reproducción de una organización de elementos fundamentales requiere siempre de la presencia de una memoria de generación en generación. Durante la primera mitad del siglo XIX la cuestión de la fidelidad de la reproducción se resuelve apelando a un movimiento vital. Pero sean cual sean los nombres y la naturaleza de las fuerzas encargadas de transmitir la organización de padres a hijos, está claro que deberán situarse en la célula.